Comienzo de la profecía de Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Sennaar, al templo de su Dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio real. Ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares, ni con el vino de la mesa real, y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y éste dijo a Daniel: «Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida, pues si os ve más flecos que vuestros compañeros, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey». Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: «Por favor, prueba 10 días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado». Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Después de los 10 días tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquier de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía, además, interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró 10 veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en velas y preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Evangelica dicta delentur nostra delicta. Solamente un breve apunte, una pequeña palabra sobre la primera lectura que hemos escuchado sobre ese rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que tiene allí a unos varios hijos de Israel, a Daniel y a otros jóvenes. Solamente para apuntar esto, ¿no?, la fidelidad de los jóvenes a la ley del Señor, que no quieren comer de la comida de la mesa real, ¿verdad?, y solo piden legumbres y agua para parecer igual que los otros y no ser castigados de alguna manera. Esa fidelidad a la ley, porque no se lo permitía la religión judía, en el fondo les conlleva la protección del Señor. Ese es un poco el juego o la intención con el que la Escritura viene a poner en el Antiguo Testamento, ¿no?, esa fidelidad a la ley del Señor que les procura esa protección. Luego serán los más sabios los que interpretarán los sueños y los que verdaderamente darán al final testimonio de ello. Pero nos centramos en el Evangelio, de la viuda, ¿verdad?, pobre que echa las 2 monedillas, los 2 centimillos en el templo. Y es un Evangelio conocido. Y cuando lo reflexionaba para comentarlo ahora, me venía como un pensamiento rápido, y es lo sorprendente que es la palabra de Dios y lo tan actual que puede ser una palabra escrita hace tantos y tantos siglos, que nos puede seguir interpelando hoy a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hace 3 días se ha celebrado eso famoso del Black Friday, ¿verdad?, ese viernes negro de compras, de ofertas, de tanto consumo, ¿eh? Y hoy dicen que estamos en el Cyber Monday, el lunes de las compras digitales por Internet, en medio de tanto consumismo. Bueno, pues en medio de esta situación y en medio de este contexto, previo también a unas fiestas navideñas que muchas veces olvidan el verdadero sentido de la encarnación y de la venida de la salvación de Dios a cada uno de nosotros y a la humanidad, y se pierden en otras derivadas, ¿verdad? En medio de ese contexto, hoy la palabra nos interpela con la viuda y los 2 centimillos, las 2 monedillas que echa en el templo. ¿Qué podríamos decir? Lo primero, que es lo que Jesús quiere poner de manifiesto, es justamente el contraste entre los fariseos y la viuda. Los fariseos habían echado mucho cuantitativamente, pero habían echado de lo que les sobraba. La viuda, en cambio, echa muy poco, pero echa todo lo que tenía para vivir, ¿verdad? Muchas veces decimos que hay muchas familias que no llegan a fin de mes, que tienen dificultades económicas. Jesús nos pone esta situación de frente, en una situación en la que muchas veces nosotros también solemos decir: los caminos del Señor no son nuestros caminos, los criterios del Señor no son nuestros criterios. Y hoy podríamos decir: las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. En este contraste, Jesús, en un momento determinado, en otro pasaje de la Escritura, en una de las frases más duras que le dirige a Pedro, se pone de frente de él y le dice: apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, porque tú piensas como los hombres
y no piensas como Dios. Por eso Jesús aquí nos viene a decir que Dios tiene otras matemáticas, tiene otros criterios, tiene otra forma también de entender la vida. Y esa es la clave desde la cual podemos hoy interpretar este pasaje. La pobreza y el desprendimiento que encarna la viuda del Evangelio de hoy y que Jesús resalta ante sus discípulos es el camino que Cristo nos mostró repetidamente para una religiosidad auténtica. En la conclusión de otra parábola, ¿verdad?, del rico insensato, decía Jesús: igualmente necio es el que acumula bienes para sí y no es rico ante Dios. Hoy Jesús nos pone en el contraste quién es rico ante Dios, y quién es rico ante Dios es verdaderamente la viuda que echó esos centimillos, porque entregó todo lo que tenía. Con una referencia también muy importante en el Evangelio de Lucas, todo. En muchas ocasiones se dice que la condición del seguimiento del Señor es el principio del todo. Cuando fueron llamados los primeros discípulos, ¿verdad?, lo dejaron todo y se pusieron a seguir al Señor. En la parábola del tesoro escondido o de la perla preciosa, los que la encuentran lo venden todo para poder comprar el campo donde está el tesoro o donde está la perla. Esta totalidad también es una clave fundamental que a nosotros se nos pone hoy delante, ¿no? Y la viuda echa todo lo que tenía para vivir, lo entrega todo. En realidad lo que quiere decir es que entrega su vida al servicio del Señor. Ahí es donde radica su riqueza y ahí es donde radica también el sentido y la felicidad de la vida, en esa clave. No en una sociedad de consumo centrada solamente en el tener y gastar. Para la doctrina social de la Iglesia, el centro de la economía no es el dinero, sino la persona. El centro de la economía no es el beneficio, sino la solidaridad. Esa es la clave desde la cual poder entender todo. Para Jesús, el dinero y la riqueza son una espada de doble filo, un material explosivo en las manos cuya bondad o maldad dependen de su uso. Es evidente, el dinero y los bienes son necesarios, los necesitamos para vivir, ciertamente, pero no son la fuente de la vida, ni está en ellos la clave y el secreto de ser persona. Solamente el que ama y vive en solidaridad y apertura a los demás, dándose a Dios y al hermano, tiene vida auténtica y, en definitiva, es feliz porque entiende la vida con sabiduría. Ahí es donde donde se esconde la verdadera sabiduría de la vida. Muchas veces, los santos decían aquello, ¿no?, que no hace falta necesitar pocas cosas y esas pocas necesitarlas poco. Y de esa manera, no solo el tener lo justo y lo necesario, que es indispensable y es necesario para llevar una vida digna, y lo tenemos que procurar siempre a todos, y en esa clave también extender la solidaridad, sino también en el desapego de las cosas, que para no tener que depender de ellas nos hacen más libres, y siendo más libres nos capacitan también para ser más felices y adquirir esa sabiduría de vida que nos pone en clave de Dios. El Evangelio es la luz y la respuesta para los problemas diarios, y uno de ellos es esa dinámica entre la pobreza y la riqueza, que tienen nombres concretos y responden a situaciones muchas veces lacerantes: hambre y paro, explotación y subdesarrollo, marginación, incultura y carencia de derechos. Pero esa es la clave que nos pone también en la dinámica del compartir, en la dinámica del darnos a nosotros mismos y el dar lo poco que podemos compartir o lo mucho que podamos compartir, ciertamente poniendo lo mejor de nosotros mismos. Termino ya. Te alabamos, Padre, porque Jesús, tu Hijo, nos mostró un ejemplo vivo de religión verdadera, en la viuda pobre y generosa que dio cuanto tenía. La viuda
dio cuanto tenía y mostró dos actitudes fundamentales: generosidad y al mismo tiempo confianza en Dios. Generosidad porque lo daba todo, pero también confianza plena en el Dios al que había entregado su vida y al que estaba dispuesto también de seguir alabando en el templo. Tú, Señor, que sacias a los pobres y hambrientos y despides a los ricos con las manos vacías, no permitas que hagamos del dinero nuestro Dios. No permitas que sustituyamos a Dios por el dinero, el consumo, las cosas. Enséñanos a conjugar los verbos dar y compartir, para entregar a los demás amor y servicialidad, respeto y sonrisa, amistad y tiempo, vida y pan. Pues en darnos a ti y a los hermanos descubriremos la sabiduría de la vida y el secreto de la felicidad. Amén.